Que Dios te bendiga. Continuamos con nuestro estudio de la historia de un pueblo. Vamos para la quinta parte. Y ya se vuelve interesante porque haciendo un recorrido por la escritura, siempre vamos a encontrar que Dios está hablando del mismo pueblo, del mismo pueblo. Entonces aquí estamos, la historia de un pueblo, quinta parte. Aquí ya vamos a ir a esta palabra que aparece en el Salmo 122, 6, 7. Esto nos va a ayudar mucho para entender más adelante, cuando ya estemos viendo los evangelios, qué verdaderamente o qué es lo que debe verdaderamente haber en nuestras vidas, que es esa paz, no la paz que da el mundo, sino la paz que da el Señor. Y vamos a mirarlo desde la escritura. Dice el versículo 6 del Salmo 122: Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Aquí hay varias cosas para ver, pero vamos a enfocarnos específicamente en paz, pero vale la pena decirlo. Presten atención lo que dice el versículo 6 al final. Prosperados los que te aman. El tema de amar bíblicamente no es un tema de sentimiento ni de emociones. El amar es de obediencia. Quien me ama guarda mis mandamientos. Es importante eso. Es importante eso. Y aquí está hablando pedir por la paz, no de la paz de allá de Jerusalén, en el sur de Europa, en el norte de África, no. Esto no es un tema de territorio, no es un tema político. Esto es un tema de identidad, esto es un tema de un pueblo que Dios está llamando a todas las naciones. Y aquí tú cuando vas, y aprovecho para invitarles a que usen este recurso de los Strong, personalmente me ayuda mucho, es una herramienta, y hay una aplicación en My Bible, que igualmente la compartimos por TikTok, donde estamos en las redes sociales para que nos sigan ahí en Retornando a las Escrituras. Y My Bible se escribe M-Y-B de bonito y B de bonito My Bible se dice en inglés. Entonces, ahí aparece los números Strong, en el caso del mal llamado Antiguo Testamento es el hebreo y en el Nuevo Testamento el griego. Y vamos a contar una cosa muy interesante, no para volvernos ni hebreos ni griegos, ni mucho menos, ni para decir que la lengua hebrea es santa y la otra no es santa, no. Dios le habló a un pueblo que hablaba el hebreo, que hablaba el griego, que se escribió la palabra de él a través de ellos, pero que igualmente cuando la miramos desde las raíces del hebreo o del griego o del arameo, le vamos a dar profundidad y coherencia y conexión a la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. La palabra es una sola. Y es lo que estamos haciendo nosotros a través de este estudio de la historia de un pueblo. Y vamos a darnos cuenta que es un solo pueblo. No es que el Señor hace 2000 años inició verdaderamente la iglesia, no, eso no es así. Hay que estudiar la escritura con toda la seriedad que requiere, ¿no? Con toda su riqueza literaria, con toda su metalenguaje, con todos los hebraísmos. Bueno, esto lo vamos a seguir estudiando, ¿cierto? Entonces, cuando vamos al Salmo 122, versículo 6, encontramos la palabra shalom, que es el estrón, que es paz, aparece en español, H7965, y este nos lleva a donde dice, aquí dice en el chalón, dice seguro, bien, feliz, amistoso, amigo, bueno, completo, pasto delicado, paz, prosperidad, salvo, victorioso. La palabra, las palabras tienen mucho significado. ¿Quién define qué es lo que está diciendo? El contexto. El contexto lo define. Entonces, esta tiene una raíz que es el H7999. ¿Qué nos dice Chalán? Dice, estar seguro en mente, cuerpo o estado. Figurativamente, hacer completo, amistoso.
¿Qué quiere decir paz? Es shalom, es todo está completo, todo está cubierto. Y eso solamente lo hace el Señor. Y el Señor lo quiere hacer, Él quiere restaurar su reino. Su reino que es el mismo, ¿cierto? Cuando Juan el Bautista estaba en ese proceso del bautismo, dice, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Y quién está acercándose? Es Machía, es Dios mismo manifestado en medio de los hombres. Es el reino de los cielos. Es el reino donde Él es nuestro Señor, Él es nuestro Redentor, Él es nuestro que nos instruye, quien nos da de su poder, de su grandeza. Pero la realidad es que en este momento, cuando viene Machía aquí a la tierra, cuando viene el Señor aquí a la tierra, y están dominados por los romanos, hay estas características donde está mostrando de que no se puede restaurar el reino. ¿Por qué? Porque hay 10 tribus perdidas, 10 tribus perdidas desde el 722 antes de Machía, inclusive antes, mucho antes, lo decía Oseas, mucho antes. Ya se estaban confundiendo con las demás naciones, donde ya adoraban otros dioses, donde ya tenían otros templos, donde celebraban otras fiestas. Entonces están perdidas 10 tribus, están esparcidas por el mundo, perdieron su identidad. Tenían que sacar de la cautividad al sur, porque ellos estaban bajo el dominio de Roma y fuera de eso estaban esclavos de su ley oral, de su ley oral, de la tradición de los ancianos. Y fuera de eso tenían que reconciliarse entre sí. Recordemos que el último rey de Judá, ¿cierto? Sedequías, hizo lo malo ante los ojos del Señor, pero Ezequías, cuando a Casa del Norte lo toman los asirios, él está gobernando sobre Casa de Judá y se da cuenta y no ayuda a sus hermanos. O sea, ellos están peleados. Es interesante, por eso la palabra del hijo pródigo habla de dos hijos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Eso lo vamos a ver más adelante. La otra, lo cuarto que tenía que pasar era que todos hagan techubá de todo corazón. Casa del Norte no se volvió al Señor. Casa del Sur se volvió, pero no de todo corazón. Recuerda que lo leíamos en el anterior estudio, en el anterior capítulo. Entonces, hacerlo de todo corazón. Y que ahí vuelvan a ser un solo pueblo. Eso lo vamos a ver y lo vamos a ver en las siguientes partes de este estudio. Vuelven a ser un solo pueblo. Y ahí sí, Mesías reinando, Yehoshua Hamashiach, Dios mismo, en medio de los hombres, reinando. Entonces, mientras que no tenga esas características, no va a haber esa restauración del reino. Ahora, acuérdense que Dios dispone los profetas para, para, para ayudarnos, a que nos volvamos, para que nos recuerden de volver al Señor y también nos muestra lo que va a pasar más adelante en medio de nuestros procesos. No es para que nos adivinen si nos vamos a ganar la lotería, si me voy a casar, no, no para mi concupiscencia, sino para someterme a su voluntad y seguir sus sendas. No es para mis deleites, no para que se centre en mí, sino que se centre en Él, en el Señor. Y para eso vamos a leer Ezequiel, Ezequiel 36, del 19 al 30. Yo coloqué esta diapositiva acá, que tiene que ver con ese Ezequiel 36, donde dice, yo les daré nueva vida. Es el verdadero shalom, esa es la verdadera paz. Cuando el Señor es el que suple, cuando el Señor es el que atiende, el Señor es el que restaura, el que restituye. Yo les daré nueva vida. Haré que cambien su manera de pensar, entonces dejarán de ser tercos y testarudos. Pues yo haré que sean leales y obedientes a Él mismo. Y miremos lo que encontramos aquí en Ezequiel 36, que es bien interesante. Abra su Biblia en Ezequiel 36. 19, voy a ir leyendo versículo a versículo y explicando, me parece interesantísimo esta parte, muy interesante, cómo se cumple a través del Señor.
Dice en el versículo 19, dice, les esparcí por las naciones. Ahí está hablando de Casa del Norte. Y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre. Y aquí aprovecho para decir que el nombre de Dios no es el tema de cómo es la fonética. No, el nombre de Dios es la escritura. Y el profanar el nombre de Dios es manchar la escritura, es hablar de que yo sigo de Dios y hablo de la palabra, pero mis acciones muestran totalmente lo contrario. Se ha profanado el nombre de Dios, se ha puesto en vergüenza el nombre de Dios, de hombres y mujeres que anuncian, que proclaman la palabra, pero sus vidas son totalmente incoherentes. Entonces aquí está hablando, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo del Señor, ¿sí se dan cuenta? Y de la tierra que de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel, casa del norte, entre las naciones a donde fueron, a donde fueron. Ellos fueron esparcidos por los asirios en el 722 antes de Machía. Inclusive antes. Ya se confundían porque ya estaban haciendo lo que a ellos les parecía a través de Jeroboam, para que la gente no fuera a Jerusalén, a las 3 citas que tenían que ir los varones cada año. Versículo 22 de Ezequiel 36. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. O sea, por la misma palabra de Él, por lo que Él ha prometido, porque esos son los inamovibles de Dios, que son los Jucó o estatutos, que eso es un tema que lo vamos a ver más adelante. El cual profanaste vosotros entre las naciones a donde sabéis llegar. Mira lo que dice el versículo 23. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, dice el Señor, cuando se ha santificado vosotros delante de sus ojos. O sea, el Señor es el que lo hace. Yo no busco de Dios. Dios es el que nos llama. Nadie busca de Dios. Eso es de la escritura. Él es el que nos llama. Versículo 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país y esparciré sobre vosotros agua limpia. Ojo, la palabra misma que le dijo a los discípulos, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Lo dice en Juan 15. Es la palabra la que me limpia. Dice, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, os limpiaré. Es lo que hace con el hijo pródigo, le quita esos harapos y le pone ropas blancas y resplandecientes que son las obras de justicia. Eso tiene que tener conexión con Apocalipsis. Y mira lo que dice el versículo 26. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu. Ese espíritu, ese minúscula, es ánimo, ánimo. Aprovecho para decir que esa traducción de haber puesto espíritu, eso es una cosa que la gente lo relaciona con cosas etéreas, con Gasparín, ¿no? Espíritu tiene que ver con poder, con viento, con ánimo, con pensamiento. Ese espíritu ya se maneja como algo misterioso. Y no, la espiritualidad es algo real. La espiritualidad es la palabra de Dios en mi vida. Ya no vivo yo, sino que Él vive en mí. Entonces dice, les daré un nuevo ánimo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso es lo que hace el Señor. Y es lo que está haciendo, ha hecho conmigo y espero que esté haciendo contigo. Y pondré dentro de vosotros mi poder, mi Rúa Jacodés. En mayúscula aparece en su Biblia. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahí el Señor se encargará de colocar de su poder y pondrá su palabra en mi mente y en mi corazón, como lo dice Jeremías 31, 31 al 34. Dice el versículo 28, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Esto es en la Nueva Jerusalén.
no es un tema de territorio actual ni político, es un tema de identidad y es un tema de que cuando Él venga por segunda vez, seremos transformados en cuerpo incorruptible, le haremos tal como Él es, y Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Él desciende la Nueva Jerusalén, es un tema que vamos a ver más adelante. Versículo 29. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones, donde igualmente damos testimonio que hay Dios en los cielos y en la tierra, porque Él ha hecho una obra espectacular, porque la obra es de Él, la gloria es para Él. Sigue Ezequiel, y Ezequiel viene una profecía hermosísima, el valle de los huesos secos. Presten atención a esto porque eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, la parábola del pródigo. Bien interesante. Y cuando el Señor comienza a hacer un proceso a través de Ezequiel, una forma pedagógica clara, está profetizando de la restauración del reino. Es la intervención directamente de Dios, la gracia. La gracia ha existido desde Génesis 1:1. La gracia es la intervención de Dios en el ser humano, que manifiesta de muchas formas. Cuando te restaura, cuando te sana, cuando te libera, cuando te aclara, cuando circuncida tu corazón, cambia tus pensamientos. Cuando coloca, como estamos viendo, acabamos de leer, cambia tu corazón de piedra por un corazón de carne. Entonces, en el versículo Ezequiel 37:1 al 28, te invito a que lo leas, pero yo quiero hacer énfasis en el versículo 15 al 16, porque aquí viene algo muy hermoso, donde igualmente se cumplió con la venida del Señor. Dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, versículo 15 y 16 de Ezequiel 37. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Ahí, ven usted la diapositiva, ahí está el profeta tomando un palo que es casa de Judá y casa de Israel. Casa de Efraín que es casa del norte o casa de Israel. Y también, como dice acá, para la casa perdón un momentico, para Judá, para los hijos de Israel, su compañero, toma otro palo, escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Judá, para Judá. Judá, José, casa del norte, casa del sur. Casa de Israel, casa de Judá. ¿Y qué dice? ¿Qué sigue diciendo la escritura? Versículo 17. El madero los une, de Josué. Dice, júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y sean uno solo en tu mano. O sea, definitivamente el Señor nos llamará al norte, al sur, al occidente y al oriente. Manda mis hijos. El Señor ya hizo una obra en nosotros. Hizo una obra, perdón, Él y nos ha liberado de una condenación eterna. Y el madero nos une como pueblo. Los que no éramos, somos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Sigue el versículo 18 al 20. Va a ser uno solo en Yehoshua, la cruz. Nos hace un solo pueblo. Cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, no nos enseñarás qué te propones con eso. Y diles, así ha dicho el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Es la obra del Señor, la que de dos pueblos hace uno solo. Y vamos a ver más adelante en Efesios 2. Quita ese muro que hay intermedio entre el uno y el otro y serán un solo. El versículo 21 nos vuelve a su tierra, en la celestial. Ahí está profetizando la segunda venida. Y les dirá, se ha dicho el Señor, he aquí yo tomo los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron,
y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Dios nos está llamando de diferentes lugares del mundo, pero llegará un tiempo de que ya tendremos una tierra en común, que es con el Señor, reinaremos con Él y habitaremos con Él. Versículo 22 dice, y os haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ¿sí se dan cuenta? Ni nunca más serán divididos en dos reinos. Un rey, el Mesías sobre ellos, ya cuando sean uno solo, que hablamos al comienzo de las características de ser un solo pueblo, cuando se reconcilien, cuando seamos transformados en cuerpos incorruptibles. Versículos 23 y 24, hay de Ezequiel 37. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Mi siervo David, o mi amado, que es el mismo Machía, será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Seremos transformados y gobernados por el Señor. Y habrá una conversión de todo corazón, de todo corazón. El amado es Machía, es el Señor mismo. 26-28. Y haré con ellos pacto de chalón, donde yo voy a, todo lo que haga falta está en Él. Todo. Él restaura, restituye. Ya no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá lágrimas, habrá gozo, habrá satisfacción, porque Él está en nosotros y Él cubre todo lo que haga falta para sus hijos. Entonces y haré con ellos pacto de chalón, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Y estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, el Señor, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Él ya va a habitar en nosotros. El Señor ya lo va a hacer. Él va a completar. Él va a restaurar. Es pedir por la restauración de su pueblo. ¿Y qué es en últimas? El nombre del Señor. El nombre del Señor es el que es restaurado. El nombre del Señor es el que se restaura. Él es el que se restaura. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que el Señor sigue hablando del mismo pueblo. El Señor sigue hablando del mismo pueblo, Israel, gobernado por Dios. Acuérdese lo que significa Israel, lo vimos en la primera parte de este estudio. Es gobernado por Él. Y es el llamado que Dios nos está dando. Y yo les animo a que sigamos en este estudio y que me escriban. Escríbanse en nuestro canal. Síganos en las redes sociales, en TikTok. Y entre todos juntos, de acuerdo a la escritura, vamos estudiando. Estamos haciendo un recorrido de Génesis a Apocalipsis y se está hablando del mismo pueblo, un pueblo gobernado por Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde.